El fútbol en Liechtenstein es uno de los de nivel más bajo, no solo en Europa, sino también en el mundo. El pequeño principado es el único miembro de la UEFA que no cuenta con una liga propia, ya que sus clubes juegan en el ascenso suizo, y solamente su Copa Nacional sirve como método de clasificación a los torneos continentales, y su selección también repite esta tendencia, ya que es una de las más flojas de Europa, y acostumbra ocupar los últimos lugares del ranking de la FIFA, tanto que se la suele ubicar a la par del actual colista, San Marino. A la hora de mencionar sus actuaciones, el derbi contra la Serenísima nos trajo duelos para el recuerdo, incluyendo el que es el único triunfo de los sanmarinenses en su historia, en aquel amistoso de 2004 que la Serenísima ganó por la mínima con el gol de tiro libre de Andy Selva. ¿Hay algo peor que ser la única selección que perdió ante San Marino? Bueno, en estos últimos años los amigos del Principado quizás hayan puesto en duda esta afirmación. Y es que si bien el equipo fue siempre de los más débiles de su confederación y las derrotas eran tan habituales como que saliera el sol, digamos que en las últimas presentaciones la situación se llevó a otro nivel. Y es que más allá de perder partidos, históricamente la selección conseguía alguno que otro empate o hasta quizás algún triunfo en el camino. Estos juegos, que eran como oasis en el medio del desierto, ayudaban al equipo a sumar puntos en el ranking que le permitían, al menos, superar a San Marino y evitar el deshonor de ser de los peores de toda Europa. Pero ¿qué tal si les digo que en los últimos 36 meses, la Serenísima sacó más empates que Liechtenstein? Sí, más allá de que el ranking actual siga ubicando a San Marino como la última del listado, la realidad es que si nos ponemos objetivos, Liechtenstein puede ser, hoy por hoy, la peor selección de Europa y hasta quizás la peor del mundo. Esto sumado a que Anguilla, por ejemplo, viene de avanzar de ronda en las eliminatorias al Mundial tras empatar en 2 partidos de carácter oficial. Liechtenstein está pasando por una de las peores etapas de su historia a nivel selección de fútbol, como si las expectativas de por sí ya no estuvieran bajas. Nuestra historia comienza el día 8 de septiembre de 2021, cuando por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Liechtenstein empató a un gol con su par de Armenia de visita en Ereván. Si bien el equipo ya venía mal antes de este partido, habiendo perdido sus 7 compromisos anteriores, ni el más pesimista se imaginaba que la selección no iba a conocer otra cosa que no sea la derrota por los próximos 2 años y medio. La mala racha de este equipo empezó en octubre del 2021 tras caer por 4-0 de local ante Macedonia del Norte, también por las clasificatorias a Qatar. Luego vinieron 2 derrotas muy duras en condición de visitante, frente a Islandia por 4-0 en Reykjavik y la peor de todas en este listado, un 9-0 en contra sufrido por Alemania en Wolfsburgo. Para cerrar con la eliminatoria hacia aquel mundial, el equipo cayó por 0-2 en casa ante Rumania. Un cierre olvidable para una eliminatoria olvidable. Aquel punto frente a los armenios había sido el único que sumarían, pero lejos de ser optimistas, hay que reconocer que al menos pudieron sumar, y es que lo peor todavía estaba por venir. El 2022 arrancó con una doble fecha de amistosos, y Liechtenstein se presentó en España para jugar ante Cabo Verde y las Islas Feroe. El partido con los africanos acabó en goleada de 0-6 en contra, fatal, y ante los feroeses, si bien mejoraron su imagen y jugaron de igual a igual, al final tampoco les alcanzó, y cayeron por la mínima diferencia. Ahora tocaba afrontar la siguiente edición de la Liga de Naciones. En su grupo de Liga D, Liechtenstein fue emparejado con Letonia, Moldavia y Andorra. Su debut se produjo el 3 de junio en Vaduz, su capital, para recibir a los moldavos, que los derrotaron por un marcador de 0-2. En su visita a Riga, el equipo de Letonia los venció por la mínima, y en Andorra la selección local volvió a quedarse con los 3 puntos, al menos esta vez anotaron un gol. Después, otra vez Letonia pero en casa, y otra vez derrota, esta vez por 2-0. Ya sin chances de nada, en septiembre se jugaron los restantes 2 partidos, y ya con meses de descanso, se esperaba que aunque sea el equipo del Principado consiga al menos un empate. Pero nada más lejano a la realidad. En Vaduz, Andorra los derrotó por 2-0, y de visita en Chisinau, Moldavia hizo lo propio por el mismo resultado. Tras jugarse los 6 partidos, Liechtenstein finalizó colista, sin puntos, con un solo gol a favor y 11 en contra. Menos mal que en el torneo no existe una Liga E, porque si no, se iban de cabeza al descenso. Para cerrar este fatídico 2022, el equipo del Principado se presentó en Gibraltar para jugar ante esta selección y para variar, se trajo otra derrota a casa. Parece increíble, pero tras este juego, podría decirse que Gibraltar se contagió con la mufa que traía Liechtenstein, y es que tras vencerlos y derrotar a Andorra en otro amistoso días después, la selección del Peñón no ganó nunca más hasta la fecha, es más, ni siquiera empató, cosechando solo derrotas. Desde ya les aviso que el día que Gibraltar logre cortar esta racha voy a subir un video similar, espero que no me hagan demorar mucho. Pero volviendo a Liechtenstein, el año 2022 se cerró con un pleno de derrotas. Lo positivo quizás es que salvo por el primer partido ante Cabo Verde, ninguna de estas caídas fue por más de un margen de 2 goles. Pero claro, también hay que ver a los rivales que tenía enfrente, y ser derrotado por selecciones de nivel similar es algo muy negativo. Pero tranquilos que si esperaban rivales más fuertes, en el 2023 empezaban a jugarse las eliminatorias a la Eurocopa de Alemania. Y Liechtenstein fue ubicado en el grupo J junto
a los equipos de Portugal, Eslovaquia, Bosnia, Islandia y Luxemburgo. En ese momento es que sintieron el verdadero terror. El primer partido era el que a la postre pintaba como el más complicado, visitar a Portugal en Lisboa. Allí perdieron por el marcador de 4-0, digamos que dentro de todo la sacaron barata. Nada podía salir mal a partir de ahora, ¿verdad? En su primera presentación en su casa, el equipo del Principado recibió a los islandeses y la ilusión se acabó muy rápido. Aquel día, Liechtenstein fue humillada con un 7-0 en su contra. Los vikingos habían arrasado por toda Vaduz. Su siguiente partido era en junio ante Luxemburgo. Quizás hace 5 o 10 años este partido hubiese sido parejo, pero el presente era distinto y Luxemburgo ya no es una selección de nivel bajo. El triunfo de 2-0 en su casa era una clara muestra de esto. En el próximo encuentro había que recibir a Eslovaquia. Pese a defenderse bien de los intentos rivales, al final tampoco alcanzó para aguantar el cero y los eslovacos se llevaron el triunfo por la mínima. En su visita a Bosnia, Liechtenstein hizo su mejor partido en la eliminatoria. Jugó como nunca y perdió como siempre, ya que el resultado fue derrota por 2-1. Visitando Bratislava días después, Eslovaquia lo venció cómodamente por 3-0. En Vaduz, Bosnia se llevó a casa una victoria de 2-0 y en Reykjavik, Islandia no tuvo problemas en golear a nuestros protagonistas. Los dos partidos finales de la eliminatoria se jugaban en su casa y esta era la última oportunidad para que Liechtenstein intente sumar algo. Tras aguantar en el primer tiempo, Portugal logró una ventaja de 2 goles en el complemento para quedarse con el triunfo. Y ante Luxemburgo, pese a jugar de igual a igual, al final, el Ducado le ganó al Principado por la mínima para así cerrar con la eliminatoria, que para Liechtenstein fue un auténtico desastre. No sumaron ni un solo punto en 10 partidos, anotaron una vez más un solitario gol y recibieron 28 a cambio. En campañas anteriores, el equipo era al menos capaz de sacar como mínimo algún empate, ahora no tuvieron siquiera ese consuelo. Pasaba el 2023 y pasaba otro año donde solo conocieron la derrota, y lo más preocupante no era el solo hecho de perder, sino también la notable falta de gol. ¿Cómo es que se lo extraña Mario Frick, por favor? La primera mitad del 2024 estaría cubierta únicamente de partidos amistosos, y para Liechtenstein, en la doble fecha de marzo, sus rivales eran las Islas Feroe y Letonia. El primero, jugado en sede neutral en España, concluyó en derrota por 4-0 ante los feroeses, el peor arranque posible para este nuevo año. Su segundo compromiso era en Larnaca, Chipre, ante los bálticos. Si bien Letonia es una selección que en los últimos años está lejos de venir bien, uno esperaba que no tuvieran problemas para vencer a su desmoralizado rival. Pero se llevaron una sorpresa bien grande cuando en apenas 15 segundos, el defensa Marcis Oz se marcó accidentalmente un autogol para darle a Liechtenstein una ventaja tan rápida como inesperada. Como era de imaginarse, Letonia se mandó directo al ataque y pese a conseguir el empate apenas 10 minutos más tarde, el marcador no se volvería a modificar. El equipo del Principado esta vez fue capaz de defenderse con éxito de los intentos rivales y sonado el silbato, el encuentro terminó empatado 1-1. Por fin, y después de más de 2 años, Liechtenstein conseguía no perder un partido oficial. Si bien el empate en este amistoso no afecta en mucho lo deportivo, sirve en gran medida para levantar la moral de cara al futuro. Sus próximos compromisos serán en la doble fecha de junio, donde volverá a jugar de visita, tanto con Albania como con Rumania. Son 2 partidos bastante complicados. Y ya en septiembre iniciará su aventura en la próxima Liga de Naciones, y en su grupo de Liga D, el sorteo le asignó como rivales a Gibraltar y San Marino. Fuera de bromas, este es un grupazo, ya que los 3 equipos llegan muy necesitados. Liechtenstein, porque si bien ya cortó su racha de partidos perdidos, busca un triunfo que no se le da hace nada menos que 4 años. Para remontarse a la última victoria de esta selección hay que irse al 7 de octubre de 2020, cuando derrotó de visita a Luxemburgo en un amistoso, a otra Luxemburgo, claro está. Después Gibraltar, como se dijo, no conoce otra cosa que la derrota desde aquellos triunfos en la doble fecha de noviembre de 2022. Y San Marino, bueno, creo que no hace falta decir nada. La necesidad de buscar su primer triunfo después de 20 años, tras varios empates interesantes, y el hecho de que justamente uno de sus rivales en esta competencia vuelva a ser Liechtenstein, hace que esta liga en cuestión tenga mucho de qué hablar. Vamos a ver qué sucede y cuál de estos 3 equipos saldrá más beneficiado. Solo basta esperar a que pasen los meses y el balón empiece a rodar. Y ahora les pregunto, ¿a cuál de estas modestas selecciones le tienen más fe de cara a la Liga de Naciones? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.